Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy es domingo 22 de agosto del 2021 y este es el sermón que corresponde al culto dominical de la Iglesia Evangélica Bautista del Barrio Norte. He titulado el sermón de hoy, Cuando la carrera del siervo de Dios llega a su fin. Cuando la carrera del siervo de Dios llega a su fin. Y he tomado como ejemplo el caso del apóstol Pablo. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, y los versículos 1 al 18. Porque todas las historias y los textos que aparecen en la Biblia tienen que ver con ser nuestro ejemplo, servirnos como ejemplo a nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos aquí de lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo? Bueno, veamos en primer lugar qué ocurre cuando la vida del siervo de Dios, la carrera del siervo de Dios va llegando a su final. Digamos que en primer lugar prepara y aconseja a su sucesor o a sus sucesores. En este caso, Pablo estaría aconsejando a Timoteo. Le dice: te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ve entonces, el apóstol Pablo le hace a Timoteo, su hijo espiritual, un encargo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Interesante que en una oportunidad, durante el proceso de la dictadura militar, uno de los pastores en la convención dijo: hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y el queridísimo pastor, doctor Daniel Tinao, pasó y dijo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempos para callar cuando se trata de predicar la palabra de Dios. No hay tiempos ni circunstancias que nos acobarden cuando se trata de predicar la palabra de Dios. Por eso dice el texto: predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, esto quiere decir corrige, reprende, anima con mucha paciencia y con instrucción, una y otra vez instruyendo pacientemente. Y entonces habla de que vendrán tiempos en que algunos dejarán la sana doctrina, etcétera, etcétera. Pero entonces, en contraste con esto, le aconseja directamente a Timoteo: pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sé sobrio en tu vida. Deja todas las fábulas y las especulaciones que están fuera de lugar. Abandoná la fanfarronería y el exhibicionismo. Sé sobrio, sé medido, sé prudente. También le dice: sufre penalidades. Está dispuesto aún a sufrir por causa de Cristo. Está dispuesto aún a pasar circunstancias difíciles por la causa de Cristo. Y los que llevamos tiempo en el ministerio pastoral sabemos que hemos pasado por muchas circunstancias penosas a causa del ministerio de Cristo. Haz el trabajo de un evangelista. Evangeliza. Busca la conversión de personas. Busca que personas abandonen el mal camino y se vuelvan al camino de Jesucristo. Cumple tu ministerio. Entonces, fíjense ustedes acá como en este párrafo pequeño que hemos leído, así como en todas las cartas, primera y segunda a Timoteo, está entonces el apóstol
haciendo algo maravilloso, que es preparando y aconsejando a su sucesor, Timoteo. Así tenemos que hacer todos nosotros. Cuando vamos dejando el ministerio pastoral, tenemos que preparar a un sucesor. Tenemos que preparar a alguien que venga detrás nuestro y tome la antorcha y siga predicando la palabra, ministrando en la iglesia y siga administrando la congregación. Pero no solamente los pastores debemos hacer esto, sino los encargados de cada área de trabajo del ministerio de la iglesia. Usted está teniendo un ministerio con los jóvenes, usted está teniendo un ministerio con los niños, usted está teniendo un ministerio de enseñanza. Cualquiera fuera el ministerio que usted está teniendo, prepare a alguna persona para que venga detrás suyo y lo suceda o la suceda en el ministerio que está realizando. Entonces, la primera cosa que hace cuando la tarea o el trabajo o la carrera de un siervo de Dios va llegando a su final es preparar y aconsejar a quien ha de tomar la antorcha, a quien ha de tomar la posta y seguir con el trabajo. Segunda cosa muy importante. Aquí entonces, en el caso del apóstol Pablo en particular, el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba en Roma, estaba preso. Y entonces él preveía en este momento que su vida iba a ser entregada, iba a ser derramada, él iba a morir como mártir por causa de Cristo. Entonces él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Él está para ser derramado como una ofrenda de libación sobre el altar de Dios. Así como las víctimas de los sacrificios eran derramadas, era derramada su vida sobre el altar de Dios en el templo de Jerusalén, así entonces el apóstol Pablo dice, mi vida está para ser derramada como una ofrenda delante del altar de Dios. Él ha ofrecido sus mejores años, él se ha esforzado por predicar el evangelio y ahora, en el postrer momento de su vida, él dice, yo estoy aquí preso, esperando la sentencia del César, esperando la sentencia, y mi vida está para ser derramada como ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. La palabra partida es una palabra que significa dos cosas. Soltar amarras, como cuando un barco suelta amarras y se mete en alta mar. Va rumbo hacia lo desconocido. Bueno, así entonces, el tiempo de soltar amarras para Pablo ha llegado. El tiempo de soltar las amarras de esta vida, de este mundo, de este tiempo y de este espacio ha llegado. Y ahora entonces debe internarse en el océano de las profundidades de Dios. Y fíjense ustedes que también la palabra significa, esta palabra partida, no solo soltar amarras, sino liberación. De cualquiera de las dos maneras se puede traducir. El tiempo de mi liberación ha llegado. Porque cuando nosotros pasamos a la presencia de Dios, hay algo que es muy importante tener presente. Pasamos a un estado de glorificación, donde somos liberados para siempre de las limitaciones de nuestro cuerpo, de este tiempo y de este espacio, donde tenemos cuerpos glorificados y estamos en la gloria de Dios, allí donde no hay más pecado ni muerte, porque las primeras cosas pasaron, el llanto y el sufrimiento también ha pasado. Entonces, haciendo como una reflexión hacia atrás, el apóstol Pablo piensa en su vida y dice, he peleado la buena batalla. Así como los luchadores peleaban en la arena, cara a cara, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe.
He peleado la buena batalla. Buena porque tiene un buen objetivo, un objetivo noble, que es la misión, que es el ministerio cristiano. Buena batalla. Buena batalla. Ojalá que nosotros al final de nuestro camino en la vida podamos decir: he peleado la buena batalla. He peleado por causas nobles. He hecho cosas que han dejado marcas y huellas en la historia. He terminado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe intacta para transmitirla, para no salirme de ella. Dice: en el futuro o en lo que resta, me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, la primera cosa que vemos cuando el siervo de Dios llega al final de su ministerio es que prepara y aconseja a su sucesor o sucesores. En segundo lugar, él abriga una esperanza inquebrantable, la esperanza de que le está reservada la corona de justicia, el premio a una vida de fidelidad, de seguimiento y de servicio al Señor Jesucristo. Y este premio no es ni más ni menos que la vida eterna. Este premio no es ni más ni menos que estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, como dice el apóstol Pablo mismo cuando escribe a los filipenses. Y entonces aquí el tema dice que este premio, esta corona, no solamente le está reservada a él, sino le está reservada a todos los que aman su venida, a todos los siervos de Dios, a todas las siervas de Dios, a todos aquellos que siguen y sirven al Señor Jesucristo durante toda su vida. Todos entonces serán premiados con la vida eterna. Ahora entonces hay una tercera cosa que ocurre. Aquí va cambiando un poco el tenor del estado de ánimo, y entonces aparece una serie de expresiones que se agolpan allí. Le dice a Timoteo: procura pronto venir a verme. Él solicita la compañía de los hermanos, se siente solo, necesita estar rodeado, ve que el tiempo de su muerte se acerca y necesita estar rodeado. Procura pronto venir a verme, le dice a Timoteo, pues Demas me ha abandonado habiendo amado más este mundo presente. Aquí entonces aparece la idea del abandono. Y así como veíamos que recibirán la corona todos los que aman su venida, no será así con los que se apartan amando más a este mundo, amando más las cosas de este siglo, amando más las cosas de este mundo presente, ¿no es cierto? Y Demas, con profundo dolor, lo dice el apóstol Pablo, lo ha abandonado, habiendo amado este mundo presente más que a Cristo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, probablemente por razones misionales, de cumplir una misión. Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice el texto. Solo Lucas está con él, Lucas el médico amado. Está con él como compañero, como secretario, está con él como amigo, está con él como médico. Fíjense ustedes qué importante que es, hermanos, hacerle compañía a la persona que está cerca de partir o cerca de abandonar su ministerio. Dice, toma a Marcos y tráelo contigo. Toma a Marcos y tráelo contigo.
Sabemos por Hechos 15 que Pablo había tenido una disputa, una discusión con Marcos. Sin embargo, aquí él dice, toma a Marcos y tráelo contigo. Timoteo, ven con Marcos. ¿Por qué? Porque este me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Él como apóstol, como que dirige un equipo, un conjunto de pastores y de misioneros, él es entonces el que envía, el que trae, porque precisamente por ser quien es el que tiene discernimiento para hacer eso. A Tíquico lo envié a Éfeso. Hermanos, qué importante que es esto, acompañar a las personas en los últimos momentos de su ministerio o en los últimos momentos de su vida aquí, en esta tierra. Acompañarlos. Las personas necesitan la compañía, las personas necesitan la demostración de afecto. Los ministros necesitamos la compañía, la demostración de afecto. Por supuesto que lo necesitamos. Entonces acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura pronto venir a verme, tráelo a Juan Marcos. Y le va explicando aquellas cosas, algunas que entristecen su corazón, como Demas que se ha ido, y otras que tienen que ver con lo ministerial. Crescente en Galacia, Tito en Dalmacia, Tíquico en Éfeso, pero él allí se encuentra solo y necesita la compañía. Entonces, ¿qué pasa con un siervo de Dios cuando va llegando al final de su carrera? En primer lugar, prepara y aconseja a su sucesor. En segundo lugar, abriga una esperanza inquebrantable delante del Señor, que partir de este mundo es soltar amarras, es ser liberado de las limitaciones de este cuerpo, es estar en la gloria de Dios, es estar en el país de los bienaventurados. En tercer lugar, solicita la compañía de hermanos, porque todos necesitamos esa mano que nos toma, ese amigo que se muestra amigo. Pero también, en cuarto lugar, pide algunos elementos para terminar sus días en paz. Miren, dice, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas con Carpo. Necesito una capa. Necesito una capa porque se viene el invierno. Allí entonces encontramos en el versículo 21 del mismo capítulo 4, procura venir antes del invierno. El invierno se avecina y la capa era aquello que usaban como abrigo para dormir. El apóstol no quiere pasar frío, quiere que Timoteo venga con su capa. Y no solamente con su capa, sino con los libros, especialmente los pergaminos. Los pergaminos eran libros en los que se escribía también. Estos pergaminos podían contener papiros y realmente tenían un cobertor, muchas veces de cuero, que realmente hacía que se pudieran conservar mejor aquello que estaba escrito en ellos. Entonces él pide estos elementos. Estos elementos eran fundamentales. No sabemos muy bien qué contenían los libros o los pergaminos. Algunos dicen podrían contener su ciudadanía romana, podían contener escritura de algún bien que tuviera el apóstol. La mayoría opta por pensar que los pergaminos contendrían trozos
de dichos y hechos de Jesús. El apóstol necesitaba nutrirse con la palabra. No solamente necesitaba apaciguar el frío, sino nutrirse con la palabra. Hermanos, cuando yo era bastante joven, estamos hablando de 42 años atrás aproximadamente, no, un poco más, 45 años atrás, había ido a Cenillosa, un lugar allí en Neuquén, yendo para la montaña, y aquello era un pueblo donde había a lo sumo 3 casas de material. Y yo pasaba solo muchísimo tiempo, pero sabiendo un poquito esto, me había llevado una pila de libros muy importantes. Y entonces aprovechaba para leer. Los libros eran en alguna medida mis compañeros. El apóstol está pidiendo que les traigan alguna cosa que a él le interesa. Cuando usted tenga que asistir a alguien que está en una situación de enfermedad, en una situación difícil, piense qué le puede interesar a esta persona. ¿Qué cosa permite que los días hasta la espera de la sentencia y de la ejecución le sean más agradables? Bueno, así entonces el apóstol pide algunos elementos que le van a permitir vivir en paz y con mayor bienestar ese tiempo previo a su partida, a su liberación. Hermanos, nosotros podemos sufrir, y en este tiempo muchos han sufrido problemas y demás, pero ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo pasamos esas circunstancias difíciles de enfermedad? O esas circunstancias difíciles en las que estamos en lugares que no queremos estar o en situaciones que no quisiéramos atravesar. Bueno, tenemos que también conocernos a nosotros mismos y saber qué cosas nos traen bienestar en ese momento. Y pedirlas y expresar. Muchas personas están pasando alguna necesidad, pero no la expresan y después reclaman. Pablo expresa lo que él necesita, lo pide para que Timoteo pueda traérselo. Pide su capa, pide los libros, especialmente los pergaminos. En quinto y último lugar, fíjense ustedes, aparece otra cosa. Aparece Alejandro, aparece el abandono, pero aparece la compañía. Dice: Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras palabras. La exégesis ha discutido mucho a qué se oponía Alejandro el calderero. La mayoría de los exégetas hoy concuerdan en que no se oponía tanto a la enseñanza del apóstol Pablo, sino se oponía a sus indicaciones. Se oponía a su autoridad como apóstol. Y dice: me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. A nosotros no nos está permitido el juzgar, el castigar, el tomar venganza por nuestra propia cuenta. Pero sí el encomendar a la persona que está en mal camino en manos de Dios, después de haberla corregido una y otra vez. Tú también cuídate de él, le advierte, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza.
Quizás una de las cosas más dolorosas para el apóstol es la ingratitud, es el enfrentamiento, es el no reconocimiento de su autoridad apostólica, es el abandono. Dice, en mi primer defensa, cuando él tuvo que defenderse ante las autoridades, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. O sea, los hermanos de Roma, los hermanos de la iglesia de Roma, por cobardía, porque no se animaron, por lo que fuera, lo dejaron solo. No fueron con él cuando él presentó defensa ante las autoridades. Bueno, lo mismo que ocurrió con Jesús. Aún sus discípulos lo abandonaron. Pero dice aquí, al igual que dijo Jesús, al igual que dijo el primer mártir Esteban, que no se les tenga en cuenta, que no se les tenga en cuenta. Pero aún en medio de la contradicción, la contrariedad, la oposición de Alejandro, aún en medio del abandono de aquellos que no estuvieron con él, dice, el Señor estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Los seres humanos nos pueden dejar, nos pueden abandonar. Pueden hacer de cuenta de que no estuvieron nunca con nosotros. Pero el Señor siempre está, siempre estuvo y siempre estará con nosotros. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. La boca del león puede ser la boca de Satanás, la boca de Nerón, o puede ser también la boca de los leones que estaban en los anfiteatros para descuartizar a aquellas personas que eran entregadas y eran sentenciadas a muerte. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vemos aquí entonces qué ocurre cuando un siervo de Dios va llegando al final de su carrera. En primer lugar, prepara y aconseja a sus sucesores. En segundo lugar, abriga la esperanza inquebrantable de la vida eterna, que es liberación, que es glorificación, que es estar con el Señor. En tercer lugar, necesita y solicita la compañía de hermanos. En cuarto lugar, pide algunos elementos, como en este caso la capa para el invierno o los libros, y especialmente los pergaminos, para dejar las cosas en orden, para tener un mayor bienestar y para poder pasar mejor sus días. Y en último lugar, expresa su soledad, expresa el dolor que le trajo la oposición de otros a sus palabras, pero también expresa la bendición de la compañía del Señor Jesucristo, que aún en su defensa Él lo fortaleció, de modo que se cumpliera cabalmente la proclamación y que todos los gentiles oyeran. Y entonces en esa ocasión fue liberado de la boca del león. Y luego concluye diciendo, el Señor me librará. El Señor te librará de toda obra mala y traerá tu vida a salvo a su reino celestial. A Él, al Señor Jesucristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga. Amén.